Mírenlo ahora mismo en el proyecto Front News, un shock para el Kremlin. El misil Neptuno de largo alcance está listo para golpear a Rusia. Moscú está en la mira. El ejército de Putin huye de Jersón. Su nuevo refugio es la Crimea temporalmente ocupada, pero eso no durará mucho. Trump da la señal. Moscú responderá por los ataques a la fábrica estadounidense en Mukachevo. Imágenes ardientes, candentes y en llamas desde el frente. Véanlas ahora mismo. Cuarto año de la guerra a gran escala que la Rusia de Putin comenzó en suelo ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo heroicamente no solo su patria, sino también a todo el mundo civilizado de la agresión de los criminales de guerra del Kremlin. Saludos, esto es Front News. Les habla Volodymyr Timoshenko. En los próximos 30 minutos les espera la cruda y reveladora verdad sobre la guerra. Una verdad que nuestros valientes periodistas obtienen directamente desde los puntos de combate más candentes y peligrosos. ¿Están completamente listos para afrontarla? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos este importante reportaje. Y empezamos de inmediato con material exclusivo. En Ucrania, por primera vez, se ha mostrado oficialmente la modificación de largo alcance del misil de crucero P-360 Neptuno, conocida como el Neptuno Largo. Se trata de un misil capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1000 kilómetros. Pero estas no son todas las malas noticias para el enemigo. El Estado Mayor confirmó el ataque al terminal de Ust-Luga y a la refinería de la región de Samara. Por su parte, la refinería de petróleo de Novochachtinsk, la única refinería operativa en la región de Rostov y principal proveedor de productos petrolíferos en el sur de Rusia, sigue ardiendo por cuarto día consecutivo. Todos los detalles en nuestro reportaje. Una operación ofensiva exitosa. Los ocupantes perdieron alrededor de una compañía de personal. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa y el Tercer Cuerpo expulsaron a los rusos y restablecieron el control sobre el asentamiento de Novo-Mikhailovka, en la región de Donetsk. Esto permite a las fuerzas de defensa de Ucrania fortalecer las posiciones defensivas en esta dirección y además mejorar las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el uso de vehículos aéreos no tripulados y, en consecuencia, teniendo en cuenta el relieve del terreno, mejorar la situación general de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en el momento de repeler futuros ataques de los ocupantes. El Kremlin busca apoderarse de todo el territorio de la región de Donetsk, que desde hace tiempo es un objetivo del dictador ruso. En particular, él declaró que congelaría la guerra a cambio del control total sobre la región. Pero las fuerzas de defensa continúan expulsando al enemigo y luchando por cada pedazo de tierra ucraniana. En este momento, la tarea de los ocupantes es tomar el control de los principales centros industriales. Se trata de Sloviansk, Kramatorsk, Drushkivka y Kostiantynivka, además de la aglomeración de Pokrovsk, Mirnorad y Dobropilia. Es decir, los ocupantes comprenden perfectamente el escenario futuro, pérdidas gravísimas en personal y equipo y en consecuencia un carácter activo de las hostilidades que, según la inteligencia británica, podría prolongarse durante varios años. Este escenario se denomina hasta 5 años para establecer el control total sobre la región de Donetsk. Por eso, en consecuencia, los ocupantes intentan ejercer presión militar y política tanto sobre Estados Unidos como sobre Ucrania. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con éxito al enemigo en la retaguardia. Las Fuerzas de Operaciones Especiales y el Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron una instalación de infraestructura en el territorio de la terminal marítima de Ust-Luga, en la región de Leningrado. La terminal marítima de Ust-Luga se considera uno de los centros logísticos clave de Rusia en el Mar Báltico. Se utiliza activamente para la exportación de recursos energéticos a través de la llamada flota en la sombra, que opera eludiendo las sanciones internacionales. Cabe señalar que el puerto de Ust-Luga ya ha sido atacado en varias ocasiones por las fuerzas de defensa de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Se trata de los terminales de Novatek, que es uno de los principales proveedores de productos terminados
Se trata, insisto una vez más, de productos petrolíferos cuyos consumidores finales son respectivamente la India, la República Popular China, así como varios consumidores europeos. Ya lleva ardiendo 4 días consecutivos la refinería de petróleo de Novochaitinsk, la única refinería operativa en la región de Rostov y el principal proveedor de productos petrolíferos en el sur de Rusia. Nos alejamos a una distancia segura. Se irá, sin duda. ¿Más? Sí, no ha dejado de hacerlo ni un minuto. Desde principios de agosto, al menos 10 grandes instalaciones energéticas rusas, incluidas refinerías, han sido atacadas por drones. Al menos 4 plantas han detenido su producción. Y mientras en Rusia lidian con las consecuencias, Ucrania mostró por primera vez su nuevo misil, el Neptuno de largo alcance. Es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1000 kilómetros. Inicialmente, el alcance del misil RT-60 Neptuno era de unos 280 kilómetros. También se ha aumentado la carga de combate. Anteriormente la carga de combate era de unos 150 kilogramos. Por el momento, las características táctico-técnicas no se han revelado, pero se habla de un aumento significativo precisamente en la carga de combate de este misil. Además, los infantes de marina ucranianos mostraron su propio dron de superficie, el Barracuda. La estructura del dron cuenta con un sistema modular que permite utilizar diferentes tipos de armamento. En el video publicado se observa el uso de lanzagranadas de un solo disparo. Asimismo, el dron tiene la capacidad de minar áreas acuáticas. En ese momento, la administración de Trump aprobó la venta a Ucrania de más de 3.000 misiles aire-superficie IRA, con un alcance de entre 250 y 450 kilómetros. Estos misiles están destinados a la destrucción de objetivos terrestres y marítimos. Vuelvo a llamar la atención sobre la cantidad y las características técnico-tácticas. Es decir, se trata de que en este momento, si la decisión de Estados Unidos es positiva, las fuerzas de defensa de Ucrania podrían tener un control total sobre los objetivos militares legítimos en el territorio de la Federación Rusa, incluyendo Moscú. La cuestión es que estos misiles han sido modificados específicamente para los F-16, que ya han sido entregados a la parte ucraniana y su número es de aproximadamente 100 aeronaves. Y en consecuencia, bajo la condición de ingresar al espacio aéreo de la Federación Rusa, el alcance para atacar objetivos legítimos en el territorio de la Federación Rusa aumenta considerablemente. El acuerdo está incluido en un paquete de ayuda militar de $850 millones, que en gran medida es financiado por países europeos y prevé el suministro de una serie de otras armas. Ahora analicemos la situación operativa en la tan sufrida dirección de Pokrovsk en el frente. La sangrienta orgía del ejército enemigo continúa también aquí. Desde el comienzo del día, en la dirección de Pokrovsk, los rusos intentaron romper la defensa ucraniana 38 veces en las zonas de los asentamientos de Satishok, Nikanorivka, Novoshachove, Novoekonomichne, Udachne, Shakhove, Mirolyubivka, Mykolaivka, Suketske, Lisivka, Zvereve y en dirección a los asentamientos de Rodinske, Novukrainka, Krasny Lyman y Pokrovsk. Actualmente continúan 2 enfrentamientos armados. No me alegra esto. Así, de manera breve y sin ninguna aclaración, el presidente de Estados Unidos, Trump, respondió a la pregunta de los periodistas sobre si había hablado con Putin acerca del ataque a la fábrica estadounidense en Mukachevo. Hace muy poco, 2 misiles impactaron allí, se desató un gran incendio y 26 personas resultaron heridas. La fábrica, construida con inversiones estadounidenses, es civil. No se trata de ninguna producción militar, aseguran sus trabajadores y la dirección de la Administración Militar Regional. Todos los detalles en el reportaje de la corresponsal de TSN a La Paz. En la empresa están calculando las pérdidas y considerando la posibilidad de reanudar la producción o bien su reubicación. Era estratégica para la región. Este año pagó casi 300 millones de grivnas en impuestos. Mientras tanto, sus trabajadores ya entienden, se han quedado sin trabajo, al menos por un tiempo. Estos esposos viven en un pueblo a varios kilómetros de Mukachevo. Dicen que, por las 2 explosiones en la fábrica, que se escucharon una tras otra, casi se les rompieron los cristales de las ventanas. Y ahora han venido a ver en qué han convertido los rusos una de las empresas más grandes de Zakarpattia. Trabajaban 2.600 personas, en el turno había 600 personas.
¿Se refiere a esta vez en particular? Sí, 2.500 personas se quedaron sin trabajo. La fábrica fue destruida, bombardeada. El enemigo atacó la fábrica con 2 misiles de gran calibre, una fábrica con inversiones estadounidenses. Aquí se produce electrodomésticos, máquinas de café en particular. El presidente de la Cámara de Comercio Americana en Ucrania, Andriy Hunder, contó a TSN que ya se han dirigido a Donald Trump, exigiendo garantías de seguridad para nuestro país en general y para los negocios estadounidenses aquí en particular. Todo esto era para exportación. Mire, todas estas máquinas, ahí dice hecho en Ucrania, se producían aquí mismo, en Mukachevo, en Zakarpattia. Rusia ataca los negocios estadounidenses en Ucrania. Y es muy importante que el presidente Trump lo vea. Aquí, en Zakarpattia, siempre hemos considerado que es uno de los lugares más seguros de toda Ucrania, especialmente esta semana, cuando aún no ha pasado ni una semana desde la cumbre en Alaska, cuando pensábamos que se hablaba de un alto el fuego, de paz. Pero ahora vemos lo que esto significa para Rusia. Y hasta la frontera con la Unión Europea desde aquí hay menos de 50 kilómetros. Aquí vive una poderosa diáspora húngara y hasta ahora las armas rusas nunca habían llegado hasta aquí. Periodistas de Hungría vienen para ver con sus propios ojos las consecuencias del impacto. Dado que Mukachevo está muy cerca de la frontera húngara y aquí vive un gran grupo étnico de húngaros, consideramos que esto es un giro muy negativo en la guerra ruso-ucraniana. No solo la propia empresa resultó dañada, las personas fueron las que más sufrieron. Ahora su número ya ha aumentado a 23 personas. Las personas afectadas acudieron a los hospitales durante todo el día, recuperándose del horror vivido. Sin embargo, se supone que las víctimas podrían haber sido muchas más. El primer misil impactó en un almacén vacío. Por eso, las personas que trabajaban en la fábrica tuvieron unos minutos para esconderse en el refugio. Allí, algunos daños fueron causados por la onda expansiva, otros por pequeños fragmentos, pero en este momento no hay amenaza para la vida de los pacientes. En general, su estado es estable. Hay lesiones en huesos grandes y lesiones en los huesos de la pelvis en un paciente. En otro paciente, un traumatismo cráneoencefálico de gravedad moderada. Un paciente fue trasladado de urgencia con sospecha de daño en el globo ocular y fractura de los huesos de la órbita. Esto es el cráneo facial Uzhgorod. También fue necesario brindar ayuda psicológica a los pacientes porque algunos llegaron con una reacción aguda al estrés. Inmediatamente después del impacto, se produjo un incendio de gran magnitud en el lugar del impacto. Ardió una superficie de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Las autoridades locales pidieron cerrar las ventanas y no salir a la calle sin necesidad, ya que los productos de la combustión podían ser perjudiciales para la salud. Destruir la economía ucraniana, socavando la confianza de los inversores extranjeros, fue el objetivo principal de este ataque con misiles, según la Administración Militar Regional. Ahora no tienen nada y les encontraremos un local para la oficina. También se discutirán cuestiones relacionadas con las personas que prácticamente se han quedado sin trabajo, sobre la empresa o la firma que urgentemente debe encontrar un lugar donde puedan desarrollar su capacidad productiva. Precisamente de estas cuestiones nos vamos a ocupar, y todo esto está bajo control. Solicitaremos una compensación del presupuesto estatal, y todo esto lo más probable será a través del programa Hecho en Ucrania. También en una de las aldeas del distrito de Kust cayó un Shahed. Según el jefe de la Administración Militar Regional, se supone que simplemente se le acabó el combustible. No hubo heridos, pero resultaron dañados un edificio agrícola, una línea eléctrica y se rompieron las ventanas de una casa habitada. Los colaboradores huyen masivamente de la parte ocupada de la región de Jersón hacia Crimea, llevándose sus pertenencias y familias. Así lo informan los partisanos del movimiento Atesh. Además, se informa que los ocupantes han comenzado a quemar su propio equipo militar en la región de Jersón. ¿Qué está pasando allí en general? Hemos averiguado las causas del pánico que ha comenzado. Veamos. Los colaboradores huyen de la orilla izquierda del Dnieper en la región de Jersón hacia Crimea. Están empacando activamente sus cosas y trasladando a sus familias. Así lo informa el movimiento partisano Atesh. Los agentes de Atesh informan que los empleados de las administraciones de ocupación y los diputados de Ola Pristan, Kayovka, Nueva Kayovka y Gornostayevka han comenzado a salir hacia Crimea. Se está realizando activamente el traslado de familias. En Atesh no mencionan la razón de la mudanza, pero no es difícil adivinarla. Los ocupantes tienen miedo, y no solo los pequeños traidores, sino también los de alto rango. Por ejemplo, Vladimir Saldo,
Hace unos días apareció información en la red de que el llamado gobernador de Jersón llamó en pánico a Moscú. Saldo llamó y dijo que entre los funcionarios locales de la región de Jersón circulan conversaciones extrañas. Dicen que a Vladimir Vladimirovich le interesan la DNR y la LNR y que las regiones de Jersón y Zaporizhia se las devolverán a Ucrania. Allí este tema se discute activamente. Le dijeron que eso es una tontería y que algún día recuperaremos Jersón. Y Zaporizhia, la operación militar especial, gracias a Dios, no termina. Pero al parecer, incluso los colaboradores han dejado de creer en el Kremlin. Como consecuencia, pánico y miedo. Miedo de que Ucrania pronto recupere lo que es suyo. Sabiendo lo que declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Syrskyi, que las guerras no se ganan solo con la defensa. Todos entienden perfectamente que tarde o temprano llegará el momento en que habrá que rendir cuentas por lo hecho. Habrá que rendir cuentas cuando las fuerzas de defensa avancen. El hecho de que algunos funcionarios rusos, aquellos que tienen raíces ucranianas, digamos, intenten llevar a sus familias al territorio de la Federación Rusa, es una tendencia que, bueno, digamos, no es algo de los últimos días. Los traidores y ocupantes temen no solo la próxima ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también la muerte a manos de los partisanos ucranianos. Un aspecto importante es el movimiento partisano clandestino. Vemos con qué frecuencia nuestros partisanos, nuestra inteligencia y el Servicio de Seguridad de Ucrania eliminan a los ocupantes, a los llamados ocupantes de alto rango. Y para el ocupante es solo cuestión de tiempo antes de que sea eliminado. Ahora han empezado a entenderlo. Incluso el ejército ruso empieza a darse cuenta de esto en la región de Jersón. Los ocupantes ya incluso han comenzado a quemar su propio equipo con tal de no ir a las posiciones. En Atesh mostraron uno de estos incendios provocados. Está ardiendo equipo perteneciente al 24º Regimiento de Fusileros Motorizados. Los partisanos afirman, la situación en el regimiento es crítica. Entre los militares rusos hay cada vez más desertores, aquellos que abandonan sus unidades y huyen por su cuenta. La razón es la de siempre para el ejército ruso, el mando. Los militares se quejan de las órdenes duras e incompetentes del mando, debido a las cuales la unidad sufrió grandes pérdidas y los soldados fueron abandonados en las posiciones sin equipos de guerra electrónica, quedando solos frente a los drones ucranianos. La mayoría de las veces, claro, como dicen, se ponen los esquís, desertan armados, se van a Sochi. El abandono no autorizado de la unidad, así se dice en ruso, para poder huir y así intentar sobrevivir. Algunos encuentran la manera de rendirse y caer prisioneros, eso es. Pero por lo general, estos casos de abandono, de deserción, son bastante frecuentes. Por ahora no se puede decir que el Sochi sea algo masivo, pero tampoco son casos aislados. Los militares rusos cada vez más dejan de bailar al son de la comandancia, para la cual no son más que carne de cañón. Los traidores y colaboradores locales también comprenden la inevitabilidad de la llegada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Pero lograrán huir a tiempo? Y ahora nos trasladamos al frente del Limán. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección del Limán, desde el comienzo del día, los invasores rusos han atacado 15 veces cerca de las localidades de Grekovka, Torskoe, Ivanovka, Redkodub, Karpovka y en dirección a las localidades de Sredne, Dronovo, Shandrigolovo, Serebrianka. Hasta ahora, 6 enfrentamientos armados siguen sin cesar. En Ucrania se ha comenzado la producción en serie del nuevo dron de combate FP-1, capaz de recorrer una distancia de 1000 kilómetros. Les contaremos de qué es capaz este UAV y qué objetivos atacará en el territorio de la Federación Rusa. Créanme, al enemigo no le irá nada bien. Alcanzar y superar. Ucrania, en la producción de sus propios drones de ataque, ha alcanzado un ritmo comparable al de Rusia. En primer lugar, se trata del más reciente UAV de largo alcance FP-1. Según informa Associated Press, Ucrania ha logrado escalar su capacidad de producción y hoy ensambla cerca de un centenar de drones al día. Al mismo tiempo, el dron cuesta considerablemente menos que el Shahed. Cada FP-1 cuesta $55,000. El resultado de las características técnicas generales no difiere mucho de los Shahed. Por supuesto, tiene una construcción diferente, pero la función es la misma.
a pesar de que puede volar un poco más lejos. Tiene una capacidad de carga ligeramente mayor y es un poco más avanzado en cuanto a la precisión para alcanzar un objetivo específico. Nunca ha ocurrido que un FPV-1 haya impactado accidentalmente en objetivos civiles, por lo que esto es muy conveniente para entender cómo planificar una misión, hacerla segura y muy precisa. Y además es 5 veces más barato que el Shahed, lo cual es muy útil para nuestro país que no es tan rico. El secreto es simple, explican los expertos. En Ucrania no hay suministros ininterrumpidos de motores desde Irán y China. No tenemos la misma capacidad de producción que Rusia, ni tampoco tanto dinero. En consecuencia, nuestros ingenieros simplificaron todo al máximo con una sola condición: el dron debía necesariamente llegar y alcanzar el objetivo deseado. La estructura principal del dron FP1 está hecha de madera contrachapada. Estos elementos han sido fresados en una máquina láser. Se trata de una solución muy económica y de producción masiva. Sobre este esqueleto ya se monta el revestimiento, que cuenta con uniones de ranura y abrazaderas. Para un dron kamikaze, que debe realizar un único vuelo en su vida, el cual debe terminar simplemente estrellándose contra el objetivo y explotando, esto no solo es suficiente, sino que es lo correcto. Al mismo tiempo, a pesar de su simplicidad exterior, el interior del FP1 es bastante tecnológico. El dron está equipado con todo un conjunto de sensores y módulos que ayudan al vehículo no tripulado a atravesar la zona enemiga de guerra electrónica, reconocer el objetivo y acercarse a él por la trayectoria más eficaz. Ucrania ha superado una serie de problemas que permitieron crear sistemas no tripulados que cumplen con los requisitos de los misiles modernos. Son precisos en cuanto a la puntería, evitan los sistemas de guerra electrónica y pueden operar incluso en ausencia de sistemas de navegación por satélite. Por eso, en realidad, aquí hablamos de la tecnología que hemos superado y de las soluciones que hemos propuesto, las cuales nos permiten operar en lo profundo del territorio de la Federación Rusa. En lo profundo significa aproximadamente 1.600 kilómetros. Al mismo tiempo, el FP1 transporta una ojiva bastante potente a esa distancia, alrededor de 60 kilogramos. También existe la posibilidad de aumentar la cantidad de explosivos hasta 120 kilogramos, a costa de una reducción parcial del alcance. Este dron de última generación puede alcanzar tranquilamente la capital rusa y rodearla 2 veces. Además, una distancia de 1.600 kilómetros hace accesibles para las fuerzas de defensa ucranianas regiones tan remotas de Rusia como Udmurtia, Tartaristán, la región de Samara, Ekaterimburgo, Vologda, Kostromá, el Krai de Perm, Bashkortostán, Ekaterimburgo e incluso la región de Murmansk. No alcanzan los dedos de las manos para contarlas. Es decir, entendemos que el hecho de que Putin intente trasladar sus fábricas de producción de drones o misiles más lejos de la frontera no lo ha salvado. Al mismo tiempo, como se señala en el artículo de Financial Times, el FP1 está lejos de ser el único dron de ataque ucraniano que cada noche llega a objetivos en Rusia. Sumando la cantidad de otros UAVs fabricados, se obtiene una cifra realmente impresionante. Y ahora ha llegado el momento de analizar la situación operativa en la dirección de Siversk en el frente. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí. En la dirección de Siversk, las fuerzas de defensa repelieron 10 asaltos enemigos en las zonas de Serebrianka, Fedorivka, Viemka, Pereizne y en dirección a Siversk. Queda un enfrentamiento sin resolver. Mientras tanto, la OTAN está llevando a cabo sus ejercicios en las inmediaciones de las fronteras con Rusia, concretamente en Finlandia. Durante más de 2 semanas, soldados europeos y estadounidenses estarán perfeccionando sus habilidades. ¿Cuáles son exactamente estas habilidades y por qué estos ejercicios se realizan cerca de las fronteras de la Federación Rusa? Lo veremos en nuestro siguiente reportaje. En Finlandia han comenzado los ejercicios militares internacionales Southern Griffin 25. En las maniobras participan 1.600 militares de Europa y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Finlandia, ya desde principios de agosto, declaró que los militares estadounidenses, desde la segunda mitad del año 25, participan activamente en ejercicios en territorio finlandés y en el mar Báltico, reforzando allí su presencia militar. Sobre los ejercicios de las fuerzas de la alianza justo en la frontera con Rusia, escriben fuentes rusas poco conocidas. Los principales propagandistas de la Federación Rusa, al igual que el Kremlin oficial, guardan silencio.
En los últimos años, en Moscú se registra una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras occidentales de Rusia. La alianza, al ampliar sus acciones, lo justifica por la necesidad de contener la agresión. La parte rusa ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento del contingente militar del bloque en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado su disposición al diálogo con la OTAN sobre una base de igualdad, siempre que Occidente renuncie a la militarización del continente. En los ejercicios Sounding Griffin 25 participan helicópteros de transporte NH-90 y helicópteros ligeros MD-500, que pertenecen al regimiento UTI, así como cazas F-16 Hornet, que están en servicio en las Fuerzas Armadas de Finlandia. Además, en las maniobras participarán aeronaves de las Fuerzas Armadas de varios países europeos y de Estados Unidos. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Finlandia, para garantizar su seguridad, prácticamente se unió a la OTAN de inmediato. Ahora, los ejercicios se realizan aquí de manera constante. La Federación Rusa plantea periódicamente la posibilidad de un escenario de confrontación armada con la OTAN y los nuevos países que se han unido a la alianza. Se trata respectivamente de Suecia y Finlandia. Recordemos al menos aquellos acontecimientos en los que apareció la llamada Carta de Posibles Reclamaciones Territoriales de la Federación Rusa a varios países bálticos. Además, se hablaba de un posible control ruso sobre la isla sueca de Gotland. Estos ejercicios forman parte de la implementación del Acuerdo de Cooperación en materia de defensa entre Helsinki y Washington, según el cual la parte estadounidense tendrá acceso a 15 instalaciones militares finlandesas. En una entrevista reciente, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que la militarización y la preparación de Finlandia para una posible invasión continuarán mientras la guerra en Ucrania no haya terminado. Como siempre he recalcado, no podemos hacer nada respecto a nuestra geografía. Tenemos una historia con Rusia y tendremos un futuro con Rusia, pero hoy por supuesto las relaciones son muy complicadas. De hecho, no existen debido a la guerra. Pero algún día, cuando la guerra termine, sin duda se construirán nuevas relaciones. Finlandia restablecerá relaciones con Rusia solo después de que termine la guerra con Ucrania. Putin unió a Europa, amplió la OTAN incorporando a Finlandia y Suecia, y de hecho aumentó el gasto en defensa de la OTAN del 2 al 5%. La Federación Rusa ha declarado en repetidas ocasiones sus reclamaciones territoriales y la protección de la población rusoparlante en los países bálticos y más allá. Por eso, Finlandia y otros países que hacen frontera con el Kremlin actúan de manera preventiva. Por ahora, el principal recurso militar de la Federación Rusa está concentrado en la guerra en Ucrania. Se mencionan diferentes fechas, por supuesto el año 26 y fechas posteriores. Por lo tanto, los países de la OTAN, en particular los vecinos más cercanos, los países que limitan con la Federación Rusa o los vecinos inmediatos, intentan reponer en consecuencia su arsenal con aquellos tipos de armamento que les permitan oponerse activamente a una posible agresión rusa. Recientemente, Estados Unidos trasladó 3 bombarderos B-1B a Noruega para ejercicios de la OTAN, con el fin de practicar la cooperación con los aliados, comprobar la preparación para el combate y llevar a cabo una serie de misiones conjuntas. Los ejercicios Sounding Griffin 25 en la frontera con Rusia se llevarán a cabo hasta el 12 de septiembre. Ahora analicemos la situación operativa en las direcciones de Kramatorsk y Toretsk en el frente. El ejército de Putin, como siempre, actúa según su costumbre. 4 ataques enemigos fueron repelidos en la dirección de Kramatorsk, en las zonas de Mayske y Chasiv Yar. En la dirección de Toretsk, los rusos atacaron las posiciones de las fuerzas de defensa en 4 ocasiones. Los principales esfuerzos del enemigo se concentran en las zonas de Shcherbinivka y Rusiniv Yar. Un palo de golf de parte de un militar ucraniano. En la oficina del presidente contaron qué regalo le llevó Zelensky a Donald Trump. El líder estadounidense es conocido por su amor al golf. Por eso mismo, el equipo ucraniano decidió regalarle un palo de golf. Y no se trata de un palo cualquiera, sino de uno con historia, ya que fue entregado a Trump por el sargento menor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Konstantin Kartavtsev, quien perdió una pierna en el frente mientras salvaba a sus compañeros. El golf se convirtió en una parte militar de la rehabilitación. ¿Qué palo de golf eligió exactamente Konstantin Kartavtsev y con qué propósito se lo entregó a Donald Trump?
La corresponsal de TSN, Irina Markevich, se lo preguntó a nuestro militar. Veamos. Es imposible adivinar que Konstantin lleva una prótesis, ya que su forma de caminar parece perfecta a simple vista. Habla de su herida en el frente en tono de broma. No se considera una herida grave, como suelen decir los militares. Recibió la herida en el bosque Serebriansky, en la región de Lugansk. Había que evacuar a los heridos. Pisó una mina. Pisamos una mina cuando sacábamos a nuestros compañeros. Y hubo que rescatarlo a él y a otros 5 heridos. Al soldado que lo sacó del campo de batalla, Konstantin lo llama una persona de la familia. Eso tomó como máximo 10 minutos. Allí no había tiempo. Si hubiera tardado 5 minutos más, difícilmente lo habría rescatado. Tras la herida, Konstantin Kartavtsev se propuso regresar a su brigada de asalto aerotransportada. En cuanto los médicos se lo permitieron, empezó a entrenar de inmediato. Y cuando el rehabilitador le propuso aprender a jugar al golf, no lo dudó ni un segundo. Con la prótesis, Konstantin recorría unos 10 kilómetros por entrenamiento en los campos de golf. Eso equivale a unos 13.000 pasos al día. Es muchísimo. Ganó el campeonato de Ucrania entre militares. Con su equipo obtuvo puestos premiados en el Campeonato Mundial de Golf en Múnich. Cuando se supo sobre la visita del presidente a la Casa Blanca, en el club de golf propusieron enviarle a Trump un regalo en forma de palo de golf. En él están la firma de Konstantin y un grabado. Sé que él juega al golf y ese palo es bastante bueno. Creo que incluso podría llegar a jugar con él. El gran aficionado al golf Donald Trump apreció el regalo e incluso grabó un mensaje personal para Konstantin. Konstantin, ante todo, observé tu swing. Sé mucho de golf y tu golpe es magnífico. Siento un gran respeto por ti. Eres una persona increíble. Cada vez que golpee la bola, pensaré en ti, Konstantin. Si el sargento Konstantin Kartavtsev tuviera la oportunidad de hablar personalmente con Trump, le diría lo más importante. Me gustaría que Trump escuchara de los militares que queremos la victoria. Eso será cuando nuestro adversario ya no pueda atacarnos más, eso será la victoria. Y cuando tengamos más armas, tendremos una posición de fuerza. Desde una posición de fuerza, entonces ya podremos hablar más fácilmente con ellos, con nuestros enemigos. No rendirse es su credo de vida. Konstantin, después de la amputación, regresó a su brigada natal y sigue siendo un militar activo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuando estaba en el hospital, le propuso matrimonio a su amada. Estábamos en Kiev, en el hospital, y él me dice, ¿y si nos casamos? Yo le digo, oye, mejor deja todas esas bromas tuyas para después, porque fue un día así tan intenso. Y él, no, vamos a casarnos. Y yo, no, mejor hagámonos amigos. Y cumplió otro de sus sueños más anhelados. Padre de 2 hijos adultos de su primer matrimonio, soñaba con tener una niña. Hace un año nació Nicole. Yo quería mucho una niña, y ahora todos mis sueños se han hecho realidad. Nicole cumplió 1 año y su cumpleaños se celebró junto con su bautizo. Todos llaman a Kostya para preguntarle si ha visto personalmente el mensaje de Trump, pero hoy es un padre demasiado ocupado. El hijo del medio también cumple años. Hoy estoy tan ocupado con la celebración. Mis hijos tienen tanto cumpleaños como bautizo. Le queda un solo sueño, que Nicole no sepa lo que es la guerra, que los soldados ucranianos puedan regresar a casa y ver cómo crecen sus hijos en un país libre. Eso es todo por hoy, pero muy pronto, en el programa Front News, habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Volodymyr Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.